Muy buenas, estamos en vivo desde el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León de Sabero, aprovechando el potencial que nos dan las redes y lo virtual para acercarnos un poquito a su casa. Me han puesto tarea de contar cuentos que tengan que ver con la mina. Y claro, tengo un pequeño problema, y es que aunque soy nacido en zona minera y todos mis mayores han trabajado en la mina, mi padre, mis abuelos, mi hermano, mis primos, mis tíos, de los ferreros yo no bajé nunca al hoyo. Así que contar con exactitud cómo era el trabajo minero no es la tarea que a mí me toca. ¿Qué es lo que os voy a contar que tenga que ver con la mina? Pues historias que he oído a la gente mayor o a la gente de mi zona de cómo se vivía en aquellos lugares, que por supuesto tienen mucho que ver con la mina. Pero antes de eso tendré que presentarme, decir quién soy. Y así voy dando tiempo a que la gente llegue, porque si arrancas la historia y a media historia llega alguien, pues ya no sabe de qué va. Primero decir quién es el paisano. Yo me llamo Manuel. Hace unos años recibí un encargo estupendo, maravilloso del museo, que era crear una obra de teatro que tuviera de fondo la historia de los mineros. Y así fue como creamos, con Beatriz Larón, la obra de teatro Mineros los hijos del trueno. Para mí fue un viaje a bucear en mis raíces, para preguntar a mis mayores muchas cosas, y no solo a la gente de mi familia, sino a la gente del entorno. Hablar con muchas personas para ver cómo se vivía, intentando ser cronista de lo que otros vivieron, que no es lo mismo que ser cronista de lo que uno vivió. Y a base de escucharles, pues cada vez he ido poniendo más atención en algunas de esas historias. Lo que yo os voy a contar hoy tiene que ver con los guajes que trabajaban en las minas y con el trabajo de las minas de los niños. Todavía hoy en día, en muchos países del mundo, aunque nos parezca asombroso, hay muchos chavales que se baten el cobre y trabajan en las minas, y trabajan duramente. Y yo creo que es necesario, en los tiempos que vivimos, que disfrutamos de confort y de calor, recordar el esfuerzo de muchas personas para que ese calor llegara a nuestros hogares. Paisanos y muchas veces niños metiéndose por agujeros como topos o como gusanos para que luego la cocina esté caliente y la comida no falte. Así que es de agradecer. Y impresiona, desde uno que ha tenido la vida más cómoda, saber lo que fue la vida de nuestros abuelos hoy en día y de nuestros mayores, y de mi padre, porque mi padre fue pinche también. ¿Qué eran los pinches? Pues eran los chavales que trabajaban de niños en la mina, llevaban unos cestos grandones y les tocaba hacer recados de un sitio para otro. De vez en cuando les tocaba ser como el correo, el emisario. Como no había teléfonos en una época más antigua, se les utilizaba para ser mensajeros. En algunos lugares también les llamaban barrileros porque llevaban un barril y su cometido era subir hasta las fuentes y a los caños que había alrededor de los sitios donde se trabajaba para traer agua. Yo soy de la zona de Ciñera, de una zona de montaña, de la montaña central de León, una zona minera, en la que alrededor de las minas, por supuesto, también había fuentes desde las que se podía traer ese agua. Luego se les llamó guajes. La palabra guaje en un principio estaba asociada a los niños que trabajaban en las minas, pero posteriormente se extendió a todos los niños. Hoy en día usamos la palabra guaje en León, en Asturias y en Palencia como equivalente a niño, pero la palabra equivalente antiguamente hubiera sido rapaz. El guaje se asoció, según dice la leyenda, porque cuando llegaban los ingenieros alemanes y holandeses, llamaban a las vagonetas Waffen. Y como los niños estaban siempre al lado de las vagonetas, tanto decir Waffen, 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 pues todo el mundo asoció que aquellos niños que estaban al lado de las vagonetas era el modo en el que llamaban a los niños, y de ahí viene la palabra guaje. Yo no sé si realmente será esta leyenda correcta o no, pero el caso es que hoy en día a los niños los llamamos guajes, aunque en su momento eran los guajes de la mina, los niños que trabajaban en las minas. Me acuerdo de una historia de pinches que contaba mi abuelo Manuel. Mi abuelo Manuel, cordobés, que como tanta gente vino a trabajar a las minas, a Ciñera, un hombre de pocas palabras pero muy ingeniosa, siempre en su sitio, con mucho sentido del humor,
Decía mi abuelita Dolores, cuando nos contaba bromas, decía, ya está el abuelo echando parches, porque el abuelo siempre estaba buscando alguna para liarnos y para hacernos reír o para que te espatarrabas porque no te esperaban lo que decía. Pues él contaba una historia de pinches. Pero antes de contar la historia de pinches, para situaros un poco en cómo era el paisano, que había sido minero y maquinista toda su vida, y el ingenio que él tenía, yo me acuerdo un día con mi hermano, ya cuando él era muy mayor, estaba en silla de ruedas, íbamos llevándolo por la calle, hacía un frío, pero un frío tremendo aquel día, al hombre le gustaba salir, y de repente, que iba callado, nos miró y dijo, no hagáis nada. Y claro, mi hermano y yo nos miramos, le miramos a él y pensamos que había pasado algo, no hagáis nada. Y al vernos asustados le dio la risa y dijo, no hagáis nada, que el frío ya me lo como yo. Porque como el hombre no se podía mover, estaba helado. Pues ese era el ingenio que tenía mi abuelo, de decir con muy pocas palabras mucho. Pues él contaba esta historia de pinches. Cuentan que fue en la época de la posguerra, sería, porque la gente pasó hambre, entonces esta historia tiene que ver con el hambre que pasó la gente. Luego os contaré otra historia de mi familia que tiene que ver también con esto. Pues había una vez un paisano al que le llamaban el Chucho, que claro, ya sabéis, en los pueblos, si a uno le llaman el Chucho, por derivación, todos los de esa saga son los chuchos, y si uno era pequeño y era pinche y era el pequeño, pues claro, de Chucho, Chuchín, claramente. El Chuchín trabajaba de pinche, como tantos pinches con aquellas cestones que llevaban de un lado para otro, y también llevándole la comida, y coincidía que el Chuchín le llevaba la comida al Chucho. Ya os comento que era la época del hambre. Llevaba la comida en una fiambrera, que tú antes decías fiambrera y se te llenaba la boca. Claro que yo sonaba comida buena. Ahora lo llaman Tupperware. Vamos, que se te cierra el esfínter para 3 días, porque eso suena a plástico, Tupperware. Pues ahí andaba el Chucho con la fiambrera para llevársela a su padre y cuando iba camino, pues empezó a llorar. Y ya cuando llegó a la altura del padre, llegó hecho un mar de lágrimas. Papá, mira lo que me ha pasado. Me ha pasado una cosa que... Tranquilo, hijo, tranquilo, no pasa... Que sé, que me ha pasado una cosa que... ¿Pero qué te pasó, hijo? Que se me cayó las patatas con carne que te había hecho la mamá, que las llevaba en la fiambrera. Se me cayeron. Y mira, solo te pude recoger el caldo. Aquello era definidor de la situación que pasaría aquella gente. Cuando empecé a investigar para hacer el espectáculo de Mineros los Hijos del Trueno, me di cuenta en algunas crónicas que hablaban de la gente mayor que decían que hubo una época en la que mucha gente empezó a trabajar en las minas porque había gente que vivía en una supervivencia sencilla, con su ganado, con sus vacas, alguna pequeña huertina, aunque aquella zona de montaña es fría y las huertas dan hasta donde dan. Pero bueno, para plantar unas patatas buenas, la tierra es buena y daba. Pues en las épocas más duras a la gente le quitaban lo que tenía, porque lo confiscaba el Estado, había cartillas de racionamiento y la gente lo pasaba mal. De hecho, que esta historia que cuento está en ese contexto. Y por eso mucha gente empezó también a compartir esos trabajos de ganadería y de agricultura pequeña con la mina para poder tirar adelante. Como historia familiar de mi familia, por parte de mi padre, en la zona de Santa Lucía, se contaba también esta historia. La contaba mi abuela Aurora, conocida por allí por aquella zona como la Machina. Pues decía mi abuela que su padre en aquellos tiempos, mi bisabuelo José, plantaba patatas ahí en una zona que llaman Los Ahiles, y el hombre, cuando llegaban a pedir las cosas para llevárselas, plantaba un surco, sacaba un surco y dejaba otro, de tal manera que cuando acababan y llevaban las patatas que él tenía preparadas, él decía que ya las había sacado todas, pero dejaba siempre un surco sin sacar. Un surco sí, un surco no, un surco sí, un surco no. Y luego por la noche, a oscuras, con un candil, mi abuela y el paisano iban a sacar las patatas que quedaban, que ya decía que pasaba unos miedos de la leche. Pues para ver ese contexto, que era el contexto en el que vivía la gente allí en la mina, en ese contexto más antiguo es como la gente tuvo que salir adelante. Entonces mucha gente se hizo minera.
Y la mejor manera de hacerse minero siempre era empezando de pinche. Los guajes, muchas veces falseando la edad que tenían, porque había necesidad, le preguntaban, a ver, guaje, ¿y tú cuántos años tienes? Pues si tenía 10, decía 14. Y el caso es que hacía la vista gorda para que ese chavalín pudiera trabajar, porque muchas veces o por enfermedad de algún familiar o por necesidad hacía falta. Y así pues empezaban a trabajar los niños en las minas. También pensé, para contaros más cosas hoy, que podía contaros un poco cómo jugaban los niños de otras épocas. Yo he escuchado un poco cómo jugaba mi padre, más atrás no lo sé, pero me contaba mi padre que ellos llevaban una vida muy sencilla, que tenían 4 ropinas, que a veces para el invierno tenían lo justo, que no les daba de más y todo muy remendado. Pero que jugaban a echar sus carreras y a pasarlo bien, y que siempre había gente que era generosa y buena. Y él recuerda con mucho cariño a una mujerina, no recuerdo el nombre, es una pena, la tenía que preguntar porque así os decía el nombre, porque es bueno recordar a la gente que hace cosas buenas. Pues aquella mujer hacía siempre sus pastas, sus galletas, sus postres, y los dejaba en un platín al reposadero de la ventana, como haciéndose la distraída. Y los niños y las niñas que andaban jugando iban y comían de aquello, ¿no? También me contaba mi padre que en aquellos tiempos había también solidaridad, que la gente para empezar se ayudaba, quien no daba un trocín de tierra para que alguien juntara entre 3 trocines de tierra de cada uno una tierra para poder empezar, ¿no? Pues esos eran entornos en los que vivía la gente en las minas. Y luego muy presente en las minas la nieve. Yo nunca me tocó ir de madrugada, pero mi padre sí iba con una bicicleta a trabajar y yo me imagino lo que sería aquellos guajes que eran chavales, con un frío de la de Dios, unas nevadonas de la Virgen, unos copos como puños de mano cayendo, pim, pam, los carburos encendidos de los paisanos ya tirando para arriba para ir a la mina, y el guaje ahí colocándose la boina, a lo mejor la camisa de franela, el pantalón de pana, que a lo mejor no era ni suyo, era de un hermano, y tirando a trabajar, ¿no? Yo me imagino a aquellas madres ver a aquellos guajes pensando que eran niños y tenían que emocionarse, sin duda, porque eran valientes, ¿no? Y en la mi zona, que todavía había lobos, pues tirar para el monte cuando había lobos alrededor tenía que dar bastante miedo. De hecho, mi abuelo Esteban, que era lampistero de Santa Lucía, que también fue lampistero luego mi tío Antonio, hermano de mi abuelo, pues contaba mi abuelo Esteban, yo no lo conocí, pero bueno, me lo contó mi padre, que lo decía a su padre, que él un día yendo para la mina le salió un lobo. Y dicen que aunque tú no lo veas, si de repente te mira el lobo, tú sientes que te están mirando. Y debe ser una impresión que te eriza, ¿no? Pues él dice que a la vuelta de una loma le salió un lobo y de la impresión que le dio se le erizaron tantos los pelos del cuerpo que la boina que llevaba en la cabeza le saltó para arriba. Yo al principio pensé que esto era una exageración de la de Dios, esto no puede ser, esto sería una cosa que contaría el abuelo, pero luego he estado escuchando a más gente y esta misma historia la cuentan otras personas como que también les había sucedido. Incluso gente que del susto y de la impresión quedarse una temporada sin poder ni hablar. La gente a lo mejor se ríe de lo que tiene que ser un lobo, yo nunca los he visto en directo, pero sí los he oído. Y es distinto escuchar el aullido de un lobo en el programa de Félix Rodríguez de la Fuente que cuando tú lo escuchas de verdad. Yo recuerdo una nevadona muy grande en mi pueblo, con mi hermano, claro, dormíamos los 2 hermanos cada uno en una camina en la misma habitación, jostreaba el viento las ventanas, que estaba uno asustado ya del viento, y de repente escuchar aullar los lobos. La sensación que uno siente cuando escucha eso no se puede explicar. Yo creo que es una cosa ancestral. Es una sensación de alerta total, de tensión, y tú estás en casa, estás en la cama, como estaba yo, no tenía sentido ese miedo, pues fue una sensación tremenda, ¿no? Entonces, tengo muy claro que cuando dicen que a veces de ver a un lobo uno tiene la impresión que se puede quedar hasta sin voz, creo que pueda ser posible.
Bueno, os he contado unas historias así de la zona minera. Bueno, me falta una, porque he hablado mucho de los hombres, pero también hay que hablar de las mujeres, que en aquella época, claro, hemos hablado de más vinculado a los niños, ¿no? Pero vamos a hablar de una historia de una niña de aquella zona. Esta historia me la contó Socorro de Aviados, que su marido también era minero, y contó que esta historia que sucedió en una zona que en Aviados, pues si algunos de aquella zona, pasó cerca de la Peña La Chorrina. Como decía mi padre, pues los guajes de aquella época jugarían a las carreras, a correr y muchos a estar detrás de los animales. Yo que viví una época en zona minera después, a mí me pasaba igual. Y es que andábamos detrás de los animales, pero no para nada bueno. Por eso yo a los niños les digo que a los animales hay que respetarlos y cuidarlos, porque yo recuerdo que de chaval nosotros no los respetábamos. Ni a las ranas, ni a los renacuajos, ni a los pájaros, bicho que pasaba, pedrada. Era una cosa de chaval. Pues esta historia que me contaba Socorro de cómo se entretenían los chavales es muy tierna y es verídica también. Cuenta ella que había un grupo de chavales cerca de la Peña La Chorrina, donde vivía su familia, que son los Flores, y que los chavales habían localizado un nido de una carbonera. Y claro, andaban a ver si veían a los pollos o los huevos, que no sé si en aquel momento habría pollos. Me imagino que sí, que ya habría polluelos. Y claro, los chavales, si iban al nido, no iban para bueno. Y entonces Socorro se empinó, se plantó frente a ellos y les dijo, oye, no, a la pajarina me lo dejáis y le dejáis el nido. Y bueno, que casi llegó a las manos con ellos porque se puso brava. Y claro, una mujer brava es mucha mujer brava. Y al final los chavales pues, pasaron del nido y ganó Socorro. Ahora viene la parte chula de la historia. La carbonera, que se fijó que la niña le había salvado el nido, todos los días por la mañana, cuando ella iba para el colegio, se ponía en la misma piedra y le cantaba. Pichicha, 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 pichicha. Era como una forma de decirle, me decía Socorro. Yo creo que me lo decía porque le había salvado el nido de los polluelos, ¿no? Pues también contar algo de las mujeres, que en aquella época pues trabajaron muy duro. Tanto cuando eran mujeres más adultas como las niñas, que también tenían que hacer tareas como ir a lavar al río. Y ponte tú en aquellas zonas a lavar en el río las tripas de la matanza, por poner un ejemplo, allá por diciembre, con el frío que hace. Hay que ser valiente. Pues estas son las pequeñas historias que os he contado hoy. Podría contar alguna más, pero dicen que lo bueno es y breve 2 veces bueno. Y os emplazo, si os ha prestado y os ha gustado, para el día 27, que el día 27 volveremos a contar más historias mineras. Que si os soy sincero, estoy dándole vueltas a la cabeza a ver qué os cuento. Ya tengo algunas ideas, pero todavía no las tengo cerradas. Así que si por aquí hay algún paisano que me está escuchando, yo me llamo Manuel Ferrero, me manda un mensaje, me dice, oye, tengo una historia macanuda que pasó en tal zona. Me la cuenta que yo sí, yo no trabajé en la mina ni bajé al agujero a trabajar, pero creo que soy buen emisario. Daos las gracias y darles gracias también al museo por tener esta iniciativa de hacernos sentir orgullosos de nuestra herencia minera y sentir gratitud de nuestros mayores, de nuestros padres y madres y de nuestros abuelos que nos dieron ejemplo de lo que es ser valiente. Y ahora que estamos en una situación de incertidumbre, que no es una situación fácil para nadie, hay que apoyarse en esa fuerza, en la fuerza de los mayores, que ellos sí que salieron adelante en condiciones duras y nos sacaron adelante a los demás. Así que gracias familia minera, un abrazo, un beso y hasta el día 27 a las 6, si Dios quiere.